Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, atendiendo precisamente cada una de las solicitudes de la comunidad donde seguramente usted va a estar necesitando de un abogado. A partir de este momento usted se puede comunicar con nosotros al 310-245-8548 en WhatsApp y también a través del 648-4820, la línea directa para que interactúe con nosotros, hable con los especialistas y tenga la posibilidad de recibir esa asesoría. Hoy vamos a estar hablando de seguros, especialmente con una situación relacionada con estos seguros que respaldan las deudas de tipo hipotecario, por ejemplo, y ya les vamos a estar contando de uno de estos casos. Tenemos un especialista que va a estar dando respuesta a cada una de estas inquietudes de los casos que hoy vamos a estar trabajando. Doctora Marlet Murcia, muy buenos días, bienvenida a Actúa en Derecho. Buenas tardes, ya. Dios, estoy todavía en el día. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para nuestros televidentes. Sí, ya finalizando la semana con un caso súper interesante de común ocurrencia, el tema de los seguros, de los bancos, de los créditos que, como siempre o como dicen la mayoría de las aseguradoras, en lugar de responder, quieren no responder. Bueno, habrá que darle el beneficio de la duda también a las diferentes aseguradoras y revisaremos en qué casos precisamente deben responder, en qué casos no. Y pues para validar esto serán ustedes quienes a través de sus preguntas pues analizaremos si hay o no posibilidad, si hay o no responsabilidad de los seguros. El abogado Samuel Villamizar hoy nos acompaña en el set de Actúa en Derecho. Abogado, bienvenido nuevamente a Actúa en Derecho. Buenas tardes a la doctora Marlene, y a usted, John, y a todos los televidentes que nos acompañan en esta tarde. Bueno, vamos a iniciar entonces con los casos. Recuerden, a partir de este momento, 648-4820, la línea fija para que usted pueda hacer la pregunta en vivo, o envíenos su mensaje al 310-245-8548 en WhatsApp. Hoy, nuestras periodistas Angie Rincón y Ginette Uribe traen dos casos particulares, donde en dos situaciones diferentes, pero con un actor en particular que tiene que ver con las aseguradoras, nos transmiten las inquietudes de los televidentes. Veamos de qué se trata. Son muchas las personas en Colombia que solicitan créditos, pero ¿sabe usted qué cubre un seguro siendo este la garantía de su deuda? Precisamente hoy en Actúa en Derecho hablaremos sobre los créditos de consumo y los créditos hipotecarios, donde dos personas enfrentan situaciones similares. El primero de ellos es Jorge Gómez, un ex policía que había solicitado un crédito y tiempo después sufre un accidente de tránsito cumpliendo con sus funciones laborales. En ese accidente pierde su brazo izquierdo. Ahora enfrenta una situación molesta, pues no quieren hacerle efectivo el seguro que adquirió cuando solicitó el préstamo. Veamos lo que nos dijo. Mi nombre es Jorge Armando Gómez Galvis, soy de la ciudad de Bucaramanga. Hace unos 14 años atrás, 15 años atrás ingresé a la policía. Al término de un año de haber salido de la escuela, solicito un crédito, obtuve también un seguro que se adquiere al momento de la deuda. El crédito en ese entonces se solicitó por 13 millones de pesos a un término de 5 años. Pasada la fecha, pues al poco tiempo me accidento y pasamos la reclamación del seguro o pasamos al banco los papeles del accidente para que hicieran cobro del seguro para que se terminara la deuda. Las respuestas siempre han sido evasivas, de que no, de que no, de que no. La única respuesta que han dado siempre es que no es motivo el siniestro para eso. Pero yo mediante un derecho de petición les pido que me den qué cubre el seguro o qué cubre el seguro que yo tomé con el crédito. Me responden que por la pérdida de los dos ojos o la pérdida de los dos brazos o la pérdida de las dos piernas
o la pérdida de todo un brazo o de toda una pierna, que en este caso pues creo que es visible, por lo que estoy pidiendo tanto la reclamación de ese seguro. Bueno, empecemos revisando este primer caso de Jorge, quien nos manifiesta una preocupación con respecto a qué tanto está cubriendo verdaderamente el seguro en el momento de solicitar un préstamo. Revisemos, abogado, esto cómo funciona con los bancos. Los bancos generalmente, se podría decir coloquialmente, nunca van a perder. Luego siempre hay un respaldo que en caso de la ausencia de quien está respondiendo por esa deuda, pueda salir a respaldarla. ¿Esto cómo funciona? Bueno, funciona a través de un seguro de vida grupo de deudores, o en otros lo llaman acreedores para el banco, donde se garantiza obviamente a través de la aseguradora el pago frente a cierta contingencia, por ejemplo la vida o la incapacidad permanente de la persona, total o parcial, sea debidamente amparada a través del seguro, y en caso de presentarse cualquier tipo de contingencia, esta sea amparada con la póliza respectiva. Es precisamente para garantizar que tanto el acreedor como el banco reciban el dinero del crédito que le están otorgando allí. La gran mayoría de créditos que se adquieren en el sistema financiero están amparados por ese tipo de pólizas. Luego, todo el sistema financiero está blindado, y de esa manera pues también a la persona, al acreedor, le da la facilidad de tener su garantía a través de la póliza para que cuando se presente este tipo de contingencias, la misma sea salvaguardada y sea saldada. Hay que señalar algo, se presenta la reclamación a la aseguradora y la aseguradora tiene 30 días para responder esta solicitud. 30 días hábiles. 30 días hábiles. Si no realiza esta respuesta, o si no da la respuesta a la aseguradora entre los 30 días siguientes, se entiende que es afirmativa la solicitud y ya la persona cuenta con ese beneficio, por decirlo así. Doc, pero me asalta una duda. Cuando tengo un crédito hipotecario y tengo una situación de estas, ¿yo puedo reclamar directamente a la aseguradora? Porque normalmente se presentan ante el banco. El banco para mí sería ahí como un beneficiario, es un beneficiario. No es directamente, ni siquiera es un intermediario, sino es un beneficiario que la ley lo permite, porque aquí no a cualquiera puede ser beneficiario de una póliza, sino aquel que tenga un interés. En este caso, como él tiene una creencia, entonces tiene el derecho a ser beneficiario. Pero en el caso del televidente, él nos dice que él no conoce ni siquiera las coberturas. Es que desafortunadamente lo que vemos hoy en día es que lo que vengo hablando desde hace un buen tiempo también es que, y así está determinado por la misma Corte Suprema, es que el contrato de seguro es un contrato de adhesión. Yo no alcanzo a conocer la mayoría del clausulado, es decir, yo me adhiero a lo que la aseguradora me coloca en ese contrato, de tal manera que se vuelve, como en algunos casos ha determinado la Corte, un abuso de la posición dominante, un abuso del derecho por parte de quien está en mejor condición, que en este caso sería ¿quién? La aseguradora. La aseguradora ejerce una posición dominante. Efectivamente, y para eso pues existen los conductos regulares, bien sea a través de la Superintendencia de Industria y Comercio o a la vía jurisdiccional. Muy bien, tenemos llamada a esta hora de la tarde. Señor Hermes González, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es esta, que yo compré un seguro Colpatria. Yo trabajaba con Bavaria como proveedor, compré seguro para 14 personas, en la cual yo no sufría de nada, estaba muy bien físicamente y por dentro y por fuera, entonces compré el seguro para 14 personas como proveedor de Bavaria. Sí. Entonces, a partir del 12 del año 2012, compré el seguro y en el 2013 sufrí un derrame cerebral. Y dicen y entonces averiguaron en el hospital que yo sufrí porque tenía diabetes mellitus, el cual fue negativo. Todo me echó exámenes, llamé a ISABU, me tomaron el examen, yo no tengo diabetes ni nada, se me subió por presión arterial, se me subió y quedé discapacitado medio cuerpo. ¿Ya lo valoraron? ¿Ya lo valoraron? En la Foscal ya el 50% perdí de la pérdida de la capacidad laboral, ¿ok? Sí, señor. ¿Sí? Inició la reclamación a la aseguradora y ¿qué le respondió? No, que yo tenía diabetes mellitus y ahí le salieron. Yo soy trabajador independiente, soy acordeonero, músico.
y yo había sacado un seguro para 12, 13 personas y el que caí fui yo en eso. ¿Cuándo lo calificaron? No, abajo En la Foscal, usted dice. en la Foscal, sí. ¿Pero cuándo lo calificaron? En el mismo año, en 2014. 2014, bueno, vamos a explicarle algo acá al televidente. Lo primero es que para este tipo de seguros siempre principalmente corre la prescripción ordinaria, es decir, la de 2 años. ¿A partir de cuándo? A partir del momento en que yo me notifican o conozco obviamente de la situación y la notifico a la aseguradora, a partir de ahí tengo 2 años yo para que si la aseguradora me niega o lo que ellos llaman objetan la reclamación, poder acudir a la jurisdicción y demandar. Entonces la persona cuenta con un término de la prescripción ordinaria de 2 años para acudir a la jurisdicción ordinaria y demandar obviamente la negativa frente al no pago de esta contingencia. Porque ¿qué están diciendo acá? Que la enfermedad que él trae probablemente es una enfermedad que viene de atrás, lo que llaman... que el derrame es que el derrame es producto de una enfermedad que él trae de diabetes o algo así, es lo que yo entiendo. Sí, entonces quiere decir esto que lo que llaman ellos la llamada reticencia. Pero para que opere la llamada reticencia, es decir, que yo no le comuniqué a la aseguradora todos y cada uno de las enfermedades que yo padecía y que por eso no me pagan a mí la póliza. Pero hay una historia clínica, hay un soporte donde dice que no hay nada. Y es que ya la Corte Constitucional lo ha mencionado, que es obligación de la aseguradora realizarle los exámenes previos a la persona para determinar si ésta viene en qué condiciones actas o no para ello. Y si no lo realiza, obviamente la carga de la prueba y ante esa negligencia, a quien le compete realizarlo es la aseguradora y no al asegurado. ¿Esto qué tipo de seguro es? ¿Un seguro de vida? Es un seguro de vida, sí. Es un seguro de vida. Que en este caso él podría estar reclamando ya lo correspondiente porque lo han calificado con un 50% de incapacidad laboral. Entonces va a reclamar la pérdida de la capacidad laboral permanente con ese porcentaje para que le cancelen obviamente lo que está allí Pero garantizado en la póliza. tendríamos que mirar las fechas porque el señor dice que fue en el 2014. Si fue en el 2014 ya han transcurrido más de 2 años. Sí, lamentablemente para este tipo de situaciones hay que tener muy en cuenta la prescripción ordinaria que nos empieza a correr de 2 años. Algo muy importante, solo la prescripción extraordinaria, que es de 5 años, corre respecto de terceros, es decir, beneficiarios que sean del seguro, para ellos sí corre a partir de 5 años. Y voy a colocar un ejemplo muy bueno que aconteció en el mundo jurídico, y es el caso del terremoto del Eje Cafetero. Sí. Un señor demanda porque obviamente se le cae su edificio. El terremoto fue en los primeros días de enero del año 1999, pero se enteran de que el edificio va para ruina total en mayo de 1999, es decir, posterior a ello. Interpone la demanda, obviamente 2 años siguientes, al mes de mayo de 1999, y la aseguradora le alega que hay prescripción, porque ya habían transcurrido más de los 2 años contados a partir del momento en que sucedió el hecho. No, es a partir del momento en que tuvo conocimiento de que ese edificio ya amenazaba ruina y habían conceptos técnicos que así lo determinaban. Y de esa manera él pudo notificarle a la aseguradora y empezar a hacer su reclamación pertinente. Bueno, vamos a revisar... dentro de este tema que estamos trabajando de los seguros, y una cosa que preocupa en el momento de adquirir la seguridad sobre un tipo de deuda es el desconocimiento precisamente de muchas de las cosas que cubre. En el caso del televidente que estamos viendo, en este caso particular, ¿era o no obligación de la aseguradora decirle hasta dónde cubría y qué puede hacer si no le va a cubrir? Sí, uno lo que ve muy frecuente, basado pues en lo que he mencionado, frente a ese abuso de la posición dominante y porque esto no es un contrato, es consensual, pero a su vez es de adhesión, porque es que a mí no me dan a conocer el clausulado completo. Entonces, como a mí no me dan a conocer todo el clausulado y todas las exigencias que ellos tienen ahí, las exclusiones que ellos llaman, entonces difícilmente frente a una contingencia me resulta desamparada. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la persona tiene que, ante la negativa o ante la objeción por parte de la aseguradora, iniciar las acciones pertinentes para obtenerlo por vía judicial. En algunos casos, cuando las condiciones de las personas son muy malas, pues el mecanismo expedito e idóneo es la acción de tutela, antes de intentar una acción por vía verbal o un procedimiento ordinario ante la jurisdicción verbal. Abogado, venga, le pregunto una cosa antes de seguir con el tema, y es que me recuerdan acá algo a propósito del televidente que llamó, y es, en el caso de él, pues ya puede haber una prescripción y posiblemente no vaya a poder hacer nada.
¿cierto? Sí, probablemente, de acuerdo a la notificación que él tiene de la pérdida de la capacidad laboral, a partir de ahí empezarían a contar los 2 años. Pero voy a hacer una salvedad muy importante acá. Si la persona dentro de los 2 años alcanzó a radicar una petición, por vía del Código General de Proceso, establece ahí una interrupción. Claro. Entonces, ahí podría mirarlo. Es que cada caso hay que revisarlo muy concretamente, ¿no? Sí. Y muy particular. Pero sí hay que advertirle al televidente que si la persona realizó una reclamación dentro de los 2 años siguientes, la prorroga por otros 2. Criterio que no tiene, obviamente, las aseguradoras, pero que por vía jurisprudencial resulta aplicable. Listo. Y es más, legal. Hablemos entonces de quien en tiempos todavía está de acuerdo. ¿Cómo o qué tiene y a dónde que reclamar para poder hacer cumplir su derecho? Bueno, hoy día la parte administrativa está jugando un importante valor acá, y es que a través de la Superintendencia de Industria y Comercio yo puedo iniciar el proceso también. Hago la demanda correspondiente por la violación a la ley del consumidor, y de esa manera, pues obviamente, lo que yo quiero obtener es que me indemnicen o me paguen el valor de lo que está amparado con la póliza correspondiente. O la otra vía es acudir a la jurisdicción a través de un proceso verbal, obviamente dentro de los 2 años siguientes, proceso frente al cual hay que agotar que la conciliación prejudicial, la cual frente a las personas que no tengan recursos pueden hacerla en la Personería Municipal de Bucaramanga, en un centro de conciliación que trabaje en derecho, pues gratuito. Igualmente pueden hacerla en la Procuraduría General de la Nación, que tiene un centro de conciliación en civil y comercial para las personas que no tienen recursos. Es un requisito previo a la presentación y que obviamente interrumpe, pero frente a la presentación de la demanda. Bueno, lo más frustrante en todo este proceso que le pasó a nuestro televidente es que se hicieron muchas acciones y muy pocos resultados se obtuvieron. Veamos de qué se trató. Pero los descuentos, ellos se siguen haciendo por medio de nómina. Mes tras mes, el descuento viene y viene y viene. He ido al banco y les he solicitado a ellos, les he pedido mediante el derecho de petición y mediante tutelas, copias de los papeles que se pidieron en el momento del crédito, y me los han pasado. Y le he pedido al seguro que me mande copia de la póliza que se adquirió también con ellos en el momento del crédito, para saber qué cubren. Dentro de lo que ellos me mandan, dice claramente que sí, lo que me sucedió cubre el seguro, pero a la fecha van 12 años llevo pagando el crédito, que ya excedió el término de los 5 años, ya pasamos el valor del préstamo, que era de 13 millones, llevamos como en 30 y algo, y a la fecha me están cobrando aún 40 más. El problema es que yo vivo del sueldo de la policía, de la comida de policía, y con los descuentos que se hacen ahí, que me vienen un descuento, son 300.000 pesos anuales, y la pensión mía no es tan grande, no cubre las necesidades que tengo yo mensualmente. Lo que yo le pido a la aseguradora o al banco es que reconsideren la situación para que hagan válido algo a lo cual tengo derecho, que porque ellos mismos me lo dicen mediante los papeles que me envían, que tengo derecho, pero que no lo quieren hacer válido. Lo que yo le pido al banco es que me salde, que me recoja esa deuda que tengo y me regrese los dineros que nunca debió haberles pagado, porque el seguro cubría esos dineros. Eso es, no, ni que tengan que indemnizarme por tales cosas, no, nada. Lo que yo pido es lo que es justo. Bueno, revisemos este caso, abogados. El tema básicamente está en que, según lo que nos narra, ya cumplió, digamos que esa deuda ya está pagando de más. Está pidiendo que reconsideren el tema de continuar pagando sobre intereses y demás, y si esto lo podría o no cubrir el seguro de acuerdo a la discapacidad que en este momento manifiesta. Bueno, ya la vía o el escenario que le queda a él es acudir ya a demandar, no tiene otra opción. Antes de que obviamente transcurran los 2 años, que es un término, la verdad, muy corto. 2 años es un término muy corto, frente al cual tiene que acudir a demandar necesariamente, acudir a un proceso ordinario verbal con la valoración correspondiente de la pérdida de la capacidad laboral, y si existe una cláusula que le impide el pago de esta prima, obviamente él sea el juez quien la declare como una cláusula ineficaz, obviamente atendiendo lo que hemos señalado, por el abuso de la posición dominante de la aseguradora y el abuso del derecho como tal.
y para garantizar obviamente los derechos que tiene como él como ciudadano, inclusive tiene afectado el mínimo vital porque es una persona que está recibiendo muy poco a raíz de estos descuentos y que le garanticen y que se le haga efectivo el pago de la póliza al 100% como tal. Pero esto no se logra sino ya acudiendo a la vía judicial porque la aseguradora ya le ha dado respuestas donde le da la negativa correspondiente. ¿Qué posibilidades hay ahí para el televidente abogado en ese sentido con las características que tiene precisamente el caso? No, pues la garantía es la incapacidad de la cual él tiene. Hay que con esa misma acudir a la jurisdicción y demandar y que sea el juez obviamente quien decrete el pago y quien condene a la aseguradora al pago de este perjuicio que le han ocasionado allí. Inclusive podría pedir hasta perjuicios morales la persona con ocasión de esta situación. Muy bien. Pero Doc, revisando el seguro de grupo de deudores, habla de incapacidad total y permanente. Esa específicamente es la que él tiene, una incapacidad ya es total, porque ya perdió el miembro, su brazo izquierdo, como lo podemos apreciar en la foto, es decir, ya tiene una valoración definitiva. Puede haber alguna clausulita ahí dentro de la póliza, que es la que ellos están, por decirlo así, frenando para el pago, pero ya la única instancia que hay que hacer es acudir a la vía judicial para que sea el juez quien la ordene y de esa manera obtenerla. Lamentable, porque no debería ser así. La aseguradora debería, una vez obteniendo todas las pruebas pertinentes, proceder al pago. Pero desafortunadamente, pues no todas las aseguradoras, pero se presenta muy frecuente, se niegan al pago rotundo, para un desgaste procesal tanto para la persona como para la aseguradora y también para los operadores judiciales. Pero este tipo de demanda es muy viable. Nosotros los abogados no podemos dar garantías, pero sí es una labor de medio y con todas las pruebas pertinentes para efectos de hacerlas válidas. Podría evolucionar. Bueno, muy bien, esto con respecto al primer caso. Tenemos a don Hermes nuevamente en línea que quiere hacer una contrapregunta. Don Hermes, adelante, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es que yo envié, a mí me dio la ACB en el 2013, el 19 de diciembre, y en enero pasé los derechos de petición y todo, y a mí me valoró la cardiovascular con el 50% de discapacidad. He mandado, conseguí un abogado, él ya mandó a la superintendencia, la superintendencia dice que no, que el banco el seguro no me quiere pagar, porque yo me he dicho que no me quiero porque yo tengo diabetes, siempre dicen que tengo diabetes, no yo, que porque eso lo dijeron el Isabú que yo tenía desde el 2007, yo nunca he sufrido de diabetes. Me hice exámenes después de la ACV, antes de la ACV tengo un examen de azúcar y yo no tenía diabetes y ahorita que me hice otro y puse el Isabú a que me corrigiera eso, ellos me mandaron que no y también donde estoy estoy en Coxalú, también le pedí la medicina que estoy recibiendo y yo nunca he recibido medicina para diabetes mellitus en ninguna parte y el abogado que tengo él mandó a la superintendencia y nada. Contestan que no. Ok, está hablando de fechas de 2014, o sea, estamos hablando que se interpuso en a finales de 2013, pero se interpuso en el 2014 sí, a principios. Yo me dio la CB en el 2013, el 19 de diciembre. En enero entablé febrero entablé el derecho de petición. A partir de ahí dice que tengo diabetes. Pero don Hermes, ¿ya le salió fallo de la superintendencia donde no le da razón? No me dan razón. Bueno, ahí sí ya, porque eso prácticamente es un fallo de una autoridad administrativa y hace tránsito a cosa juzgada. Ya habría pues la necesidad de revisarlo con su abogado y mirar pues de pronto que se haya incurrido en unas vías de hecho al momento de emitir ese fallo y no se hayan valorado las pruebas como es para probablemente acudir a una acción de tutela frente a ese fallo que es como la última instancia donde yo diría podría usted acceder ahí porque ya demandó y la superintendencia no le dio la razón. Entonces ya tendría como una vía excepcional acudir a la acción de tutela frente al fallo que profirió la superintendencia correspondiente. ¿El tiempo ahí sigue siendo un factor problema en este caso? Bueno, el tema de las acciones de tutela es que se interpongan dentro del menor tiempo posible a la comunicación o la decisión que profirió la superintendencia para cumplir con lo que llama la Corte el principio de inmediatez. Bueno, vamos a contestar un mensaje a través de WhatsApp que nos envían y dice lo siguiente: muy buenas tardes, bendiciones, debo una tarjeta de crédito por 1,5 millones y estoy desempleado hace meses. ¿Algún seguro de los bancos me cubre ante esta situación? Muchísimas gracias.
ante el desempleo. Es una pregunta muy común. Sí, es una pregunta muy común de situaciones que se dan, entran en créditos, no tienen cómo cubrir y solventar, porque las tarjetas de crédito ahora las dan sin siquiera usted tener bien raíz. Sí, claro. Dicen, le aprobamos su tarjeta de crédito y le dan un cupo de 1.800.000 pesos y esa puede ser una deuda. Si usted se queda sin empleo, ¿qué pasa? Bueno, hay un seguro de desempleo, pero en este caso no sé si él lo haya pactado o lo haya accedido a él. Es decir, no es obligatorio que él adquirir un crédito tenga inmediatamente esta garantía. Solo es exclusivo para los créditos hipotecarios, ¿no? Los créditos hipotecarios, y por virtud de la ley, tienen que estar amparados con una póliza de grupo de vida de deudores, y esta sí es de ley. Luego, esta sí debe ser obligatoria para el caso de los créditos hipotecarios. Pero para el otro tipo de créditos sí es como a manera voluntaria. A no ser que él hubiera adquirido, que la señora hubiera adquirido un seguro de desempleo, pero las tarjetas de crédito no lo ofrecen. Bueno, y si usted no tiene que le quiten en el momento de tratar de recuperar esa cartera por parte del banco, ¿ahí qué pasa con la persona? ¿La persona es desempleada? ¿Qué pasa con eso? No, ahí va a tener una serie de perjuicios porque la lo van a reportar, sigue creciendo, los intereses moratorios. Básicamente cierra vida crediticia. Sí, obviamente va a tener unas consecuencias muy negativas. Muy bien, vamos a seguir hablando de estos temas, las aseguradoras, cuándo responden, cuándo no. Después de la siguiente pausa ya regresamos. Vamos en Actúe en Derecho. Inmediatamente vamos a analizar el segundo caso relacionado precisamente también con este tema de seguridad, cuándo responden, cuándo no responden y finalmente cuáles son las herramientas que usted tiene para poder reclamar. Ginette Uribe, nuestra periodista, también estuvo hablando con uno de nuestros televidentes y esto fue lo que nos contó. El crédito hipotecario es el producto financiero que nos permite adquirir mediante un préstamo a largo plazo el inmueble que deseas, quedando el mismo en garantía hipotecaria a la entidad financiera que otorga el préstamo hasta la cancelación total. El inmueble que el señor David Manrique adquirió con el crédito hipotecario hoy puede perderlo. Debido a un accidente, el señor David Manrique pierde toda su capacidad laboral. Es por eso que su pensión actualmente no le alcanza para cancelar las cuotas del banco. Veamos alguna de sus razones. Mi nombre es David Oviedo Manrique. Soy de San Vicente de Chucurí. Ingresé a la institución como la Policía Nacional en el año 2003. Me gradué como patrullero de la policía en noviembre del 2003 y de ahí en adelante pues, sigue mi carrera como policía. En ese lapso de tiempo pues adquirí un crédito hipotecario con el banco BBVA, en el cual, pues por mi buen comportamiento y financiero, ellos me ofrecieron un crédito. Yo lo tomé, aproveché de que ya tenía el tiempo reglamentario para reclamar lo de MASBI, que son a los 8 años puede uno reclamar una parte del dinero que ahorra, y lo invertí para comprar la casa. Ese crédito era un crédito hipotecario por un lapso de 20 años. Pagaba un valor de cuota de $1.050.000, $1.100.000, no lo recuerdo bien. Muy taromático. Bueno, abogado, una situación muy similar ahora con un tema precisamente hipotecario. ¿Qué le podemos decir a este ex policía? Bueno, la negativa en este caso fue porque no la escuché. ¿Por qué fue la negativa que le dieron a él en concreto? En este caso, no, le dieron la negativa a pesar de su discapacidad, que no es suficiente para poder seguir justificando el pago de la deuda. Bueno, ya pues, como lo he venido diciendo, tiene que acudir a demandar. Ya no tiene otra opción sino la judicial y obviamente llevar la valoración que tiene de su pérdida de la capacidad laboral. Y sobre este particular quiero hacer una mención, y es que ellos tienen un régimen especial donde los valoran y les determinan la pérdida de la capacidad laboral. En muchos casos, esa pérdida de la capacidad laboral que les determinan a ellos
es diferente a la del régimen común, es decir, al decreto 1504. Entonces muchas veces las aseguradoras, voy a decirlo en este término feo, se pegan de eso para no pagarle a la persona la indemnización correspondiente o lo que está amparado con este seguro. Entonces muchas veces se niegan a pagar el reconocimiento, aduciendo que la valoración que tiene la persona no es la que corresponde a la Junta Regional del departamento que sea, en este caso sería de Santander. O sea, estarían desmintiendo lo que dicen y cómo Sí, justifican exacto. esto. Y lo peor es que la persona, un particular, como ya también lo he mencionado en otros programas, no puede acudir a la Junta Regional a tocar la puerta para ir a hacerse un examen de valoración de pérdida de capacidad. Sí. Y ya tiene una valoración por un médico, si bien es cierto de un régimen especial, pero ya la tiene. Y en ese caso pues tiene que ser valorada, o si no la misma aseguradora ordenar que lo remitan a la Junta Regional correspondiente para que le hagan la valoración y obtener el porcentaje para que esa persona obviamente pueda hacer valer su derecho. Entonces, muchas veces se centra la discusión en que las aseguradoras, niegan el derecho amparados en que la persona tiene una valoración que viene de un régimen o de un médico que no es competente, a juicio de ellos, porque para mí esa valoración es totalmente válida. Situación que se presenta muy a menudo con el sector de la policía y el sector de los educadores. Sobre eso pues yo también tengo ciertas demandas y está el tema en discusión porque esa valoración a mí no me la han tachado. Esa valoración hace tránsito, cosa juzgada, y también fue realizada por un médico laboral y ocupacional. Entonces se está reuniendo con los requisitos para ello y no existe duda de la valoración, por lo cual pues se debe proceder a cancelarla. Bueno, Pero Doc, siendo un grupo tan grande, los educadores y la policía, ¿no existe algún tipo de convalidación de esos dictámenes? No, es que como ellos tienen una valoración muy especial, cuando la emiten, lo que hace la aseguradora es desconocerla. Y mire que en el clausulado ninguna de las partes está, en alguno de los clausulados sí lo refieren a algunas aseguradoras y colocan esa exclusión, es decir, yo no le pago si usted me trae una valoración que no es la que pues yo le acepto, por decirlo así, porque es de una manera caprichosa prácticamente, porque lo está emitiendo un médico laboral y en materia ocupacional está diciendo, mire, esa persona tiene una pérdida al tanto. Y muchas veces los porcentajes son del 90 y punta por ciento, es decir, porcentajes demasiado altos que merecen que la aseguradora obviamente pague el valor de la prima correspondiente asegurada. Muy complicado. Vamos a esta hora con el señor Gil Agudelo, que está con nosotros en línea. Cordial saludo, ¿cuál es su inquietud? Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi caso, doctor, es que en enero de 2013 me accidentó una buseta de la empresa San Juan de Girón, en el anillo vial, ¿sí? Los seguros a mí me atendieron, listo, hasta ahí está todo bien. Pero entonces a mí los mismos seguros me mandaron a la Junta Regional del Trabajo y me hicieron allá una calificación. En esa época yo tenía 60 años, estaba trabajando en vigilancia y no pude seguir trabajando, ¿sí? Entonces la empresa me tiene pues con el mínimo nada más, ¿sí? Y en ese tiempo yo me ganaba 1.300.000 y ahora con el mínimo no puedo subsistir casi porque no tengo sino para los gastos. Pero entonces el caso mío es que a mí la Junta Regional del Trabajo me calificó como una discapacidad del 12%, ¿sí? Porque yo estuve luchando de hombro derecho, que es con el que uno maneja las armas, porque en ese tiempo yo trabajaba era con armas, y miraron la discapacidad laboral mía, y de ahí en lo adelante la empresa no pudo darme más trabajo. Me tiene sí trabajando con el mínimo, con 8 horas, pero en una sola parte. Entonces eso es lo que yo quiero, si yo puedo reclamar o no reclamar, doctor. Bueno, ¿esa pérdida que tiene ahí usted es de origen laboral o de origen común? A partir del accidente que tuve. Bueno, entonces es de origen común, pero ¿ese accidente sucedió por fuera del horario laboral? Sí, por fuera del horario laboral. Es eminentemente de origen común el accidente. Señor. Es de origen común, ya está definido y así fue valorado, de origen común. ¿Y la solicitud suya cuál es? ¿Que la empresa no le está pagando, le bajó la remuneración? Me bajó la remuneración y el seguro allá, pues yo me quejaba allá en el QE, que es el del seguro, y no, que allá pues que tenga que esperar un fallo yo no sé a dónde y que no sé qué dice cuánto me tienen así. Usted apeló la decisión de la Junta Regional, esa va a la Junta Nacional y ya lo valoraron en la Junta Nacional. No señor, en la Junta Nacional no me han valorado. Entonces usted tiene que haberla apelado
y acudir a las juntas correspondientes. Es decir, ¿quién lo valoró? La Junta Regional de Trabajo aquí en Santander. Y entonces usted interpuso el recurso frente a la valoración y debe ir a la Junta Nacional para que allá lo valore nuevamente y esta ya quedará en firme. ¿Sí? Hasta que no quede en firme esta, usted no tiene el porcentaje definitivo. Y si usted no está conforme con esta, usted puede acudir a la Justicia Ordinaria Laboral para solicitar que le valoren su pérdida de la capacidad laboral conforme a los estándares que usted considera y que no fueron tenidos en cuenta por el decreto. Abogado, ahí hay un tema importante que mencionaba el televidente, el señor Gil, y es que él, por el trabajo que realizaba y el accidente en su hombro derecho, le entendí, él no puede continuar en esa actividad puntualmente. Okay. La valoración como tal se hace sobre ese trabajo, le dicen, bueno, pero es que usted verdaderamente su capacidad laboral para hacerlo en otras actividades puede continuar, eso lo hacen, no entiendo un poco eso, o sea, si mi capacidad para hacer algo es algo puntual como lo que está diciendo el señor Gil y por cuenta de ese accidente resultó afectada esa capacidad, ¿lo hacen sobre ese argumento o revisan, es que usted todavía puede hacer otras cosas? Sí, claro, le van a valorar el hecho que se presentó ahí, el accidente que él tuvo y la consecuencia que se originó en su estado de salud. Solo le van a valorar eso. Si la persona tiene más antecedentes para incluirlos ahí, obviamente los debe traer a la Junta Regional, a la Junta Nacional, llevar toda la copia de la historia clínica para que todo sea valorado en su conjunto. Es el momento donde la persona tiene que aprovechar y llevar todas sus afectaciones de salud para que sean allí debidamente valoradas. Pero lo que origina la valoración inicial es este accidente y obviamente su diagnóstico inicial en su brazo. Ahora, frente al tema de la disminución del salario, pues me causa curiosidad porque es como si la empresa lo hubiera reubicado y de esa manera al momento de reubicarlo le desmejoró sus condiciones laborales, cosa que a mi juicio no se puede presentar. Los derechos laborales son ciertos y no son renunciables y la persona se le debe garantizar, si así esté desempeñando otra actividad, sí, que su remuneración no pueda ser inferior a la que ha venido devengando. Entonces ahí sí podría haber una irregularidad del orden laboral por parte del empleador. ¿Y hay qué puede hacer con eso? Porque ya hay algo que bueno, pues inicialmente agotar la reclamación con el empleador y decirle cuáles son los motivos por los cuales le desmejora y si no, pues obviamente ya entrar a la vía jurisdiccional a través de un proceso ordinario laboral para que le reconozcan obviamente su condición con su salario que ha venido devengando desde el principio. A nadie le pueden desmejorar su salario. Eso es un principio claro dentro del derecho laboral. Claro, y ahí la empresa está cumpliendo en cuanto que lo reubicó. Está cumpliendo porque no lo puede despedir, tiene la obligación de reubicarlo, pero el tema de que le haya bajado el salario es donde hay una irregularidad. Bueno. Ahí sí hay una irregularidad. Ahora, frente al tema del pago en la incapacidad si esta incapacidad es de origen común, obviamente se la va a pagar el fondo de pensiones después de los 180 días con el 50% del salario que recibe y si gana el mínimo, pues el mínimo, pero el 50% es lo que supere de allí. Y si es de origen laboral, el 100%, pero del ingreso base de liquidación, que nunca va a ser el mismo que recibe la persona como salario. Muy bien, entonces muy atentas las mujeres con todo este tema de Medipiel y su producto Heliocare. Vamos a continuar hablando de lo que se vino precisamente para este ex policía con la pérdida de la capacidad laboral, pues cómo finalmente fue calificado. Pues hay una justificación grande para que se le pueda dar este beneficio. Veamos qué nos dijo. Estando laborando en la ciudad de Bucaramanga, en el año 2010, 2011, tuve un accidente laboral donde se me fracturaron las dos clavículas, se me fracturó la rótula de la rodilla derecha. De ahí salí incapacitado, duré incapacitado total por un lapso de 3 años. Posteriormente, bueno, en ese lapso de ese tiempo, pues sí recibía mis ingresos como policía. Obvio que le hacían a uno una serie de descuentos y toda esa cuestión, pero lo recibía. Duré 3 años, vuelvo y le digo, duré 3 años incapacitado. De ahí fui llamado a calificar servicio. En ese lapso de ese tiempo se me presentaron otras enfermedades como el azúcar. Cuando a mí me llaman a calificar servicio, me dan una asignación de pensión
con una disminución laboral del 85.17%. Esa disminución laboral a mí no me permite trabajar en ninguna otra entidad, dependo solamente de ese ingreso de la pensión. Por ese motivo, fue el 27 de abril del 2015 cuando yo salí pensionado. Yo le informé al banco BBVA, Seguros BBVA, sobre mi situación. Ya no me quisieron tomar el requerimiento que yo hice. Debido a eso, pues no pude seguir pagando. El banco abrió proceso, me embargaron la casa, la tengo embargada, ya tengo el proceso adelantado que es esto. Ellos vinieron, se preguntarán, ¿y por qué con su pensión no paga la cuota de la casa? Pues sencillo, si yo pago la cuota de la casa no tengo para comer, tan solo no soy yo. Yo tengo 3 hijos, 2 niñas, un niño. El niño tiene una parálisis cerebral hepática. Doctora. Muy bien, revisemos entonces, abogados, precisamente esta situación como para darle trámite a la solución precisamente del ex policía. Me asalta una inquietud, todos los temas de préstamos, en este caso el que él realizó por alrededor de 100 millones de pesos, en este momento la deuda va por 300 millones de pesos, la inicial fue 100, en este momento va por 300. El seguro siempre le exigen en el momento de que usted quiera adquirir una vivienda, un seguro, que es el que entra a respaldar. Sí. Acá con ese 85.17%, ¿no entraría el seguro a respaldar esa deuda sabiendo que él no puede continuar en este proceso? Sí, precisamente es lo que acá estaba yo, voy a plantear como una posible solución, y es que al momento de que a él le notifiquen el proceso ejecutivo hipotecario, hoy de naturaleza hipotecaria, conteste la demanda y llame en garantía a esa aseguradora, argumentando obviamente la pérdida de la capacidad laboral, para que venga la aseguradora también a concurrir por ese crédito y que sea el juez también el que determine que quien debe pagar esa creencia es la aseguradora y no obviamente en este caso el ex policía. Entonces ahí va en que la persona también se asesore muy bien al momento de contestar esta demanda y llame en garantía a esa aseguradora para que el juez le ordene también a la aseguradora el pago de esos montos, que ya son bastante elevados y bastante grandes. Sí. Es que nos preguntábamos acá, pero sí, es que él es pensionado, pero es que una persona pensionada gana alrededor de 1.5 salarios mínimos, es decir, lo que gana alrededor de un cabo tercero, que es lo que más o menos determinan las disposiciones legales de estos regímenes. Entonces, pues la verdad no son salarios o no son pensiones supremamente altas, y no le permite esto a la persona poder cumplir con el pago de sus obligaciones. Como él mismo lo dice, o es mi obligación alimentaria, sí, o es pagar un crédito y no tener con qué comer, y obviamente pues incumplir sus obligaciones de alimentos. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que haría es, a través del abogado, llamar en garantía a la aseguradora para que venga y responda también por ello, con fundamento en la pérdida de la capacidad laboral, que es bastante alta. ¿Hay posibilidades de que esto se llegue a solucionar a favor del ex policía? Sí, pero como lo reitero, la labor del abogado siempre es de medio, va en la habilidad también y la técnica que tenga el abogado que contrate para que lo represente y que en su debido momento aproveche esa oportunidad procesal en la contestación de la demanda para poder ejercer allí ese llamamiento en garantía, porque no es en otro escenario. Si ya pasó ese término, pues difícilmente la persona podría hacerlo. Ahora, frente a la reclamación y frente a la demanda del seguro por vía ordinaria o por vía del proceso verbal, yo creo que ya el término también estaría prescrito porque fue en el 2015, es decir, al 2017 él debió haber iniciado el trámite correspondiente de la demanda del proceso verbal para la reclamación a la aseguradora, y lo hubiera iniciado en ese momento, al momento de que le inicie el proceso ejecutivo, el que va a alegar pleito pendiente, y de esa manera no le fallan hasta que salga el otro negocio y le definan el pago a la aseguradora. Ahorita lo mejor que le puede pasar es que lo demanden. Sí, que le inicien el proceso y traerse a la aseguradora para que venga y responda como una garantía dentro de ese crédito. Muy bien, Camilo Pérez, usted se encuentra en línea, muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? ¿Hola? Camilo, adelante. Sí. Mira, doctor,
hacerle una consulta sobre algo que me tiene muy preocupado. A ver, ustedes ¿Qué le preocupa, don Camilo? Adelante. El problema es que yo trabajé, hace 15 años, trabajaba en una empresa de leche. Sí. Una empresa de leche, y entonces yo tenía una camionetica y yo repartía leche en esa camioneta. Sí. Y ellos me pidieron como algo para proteger lo que le dan a uno allá de lo que vale la leche. Me pidieron garantía, entonces yo les llevé y me hicieron firmar sobre la casa, sobre mi casa. Sí. Entonces, hace 5 años nos llamaron y nos dijeron que los que tuviéramos carros viejos, que teníamos que comprar carro nuevo o que nos echaban. Entonces, nosotros nos endeudamos, algunos nos endeudamos y sacamos un carro nuevo. Tengo una Turbo, una HR, y nos endeudamos para con eso pagar y trabajar. Y ya ahorita, pues con el asunto de que nos bajaron los fletes, nos quitaron muchas garantías, ya nos fue un poco imposible normalmente cumplir con la deuda de la leche y de la cuota del carro. Sí. Entonces yo me voy atrasando, en la actualidad debo 4 millones de pesos. Entonces me llamaron y me dijeron que ya no podía seguir trabajando porque no pagaba los 4 millones. Y dije, pero ¿cómo? Si estoy trabajando y estoy pagando, ¿cómo me van a quitar ese? Entonces, ¿qué hago yo? Y la camioneta la estoy pagando. Que eso no era problema de ellos. Pero es que ustedes dijeron que sacáramos carros nuevos, que ustedes nos garantizaban el trabajo para poder pagar eso. Entonces dijeron, no, entonces si les decimos que se echan por un abismo a botes, ¿ustedes se botan? Muy bien, don Camilo, difícil situación la que usted nos está comentando. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso le decimos qué puede hacer aquí en Actúe en Derecho. Regresamos a Actúe en Derecho para dar contexto de esta pregunta. Abogado, un señor tiene un vehículo viejo, en la empresa donde está trabajando le dicen, ya no vamos a trabajar más con personas que tengan vehículos viejos, si quiere actualícese. Sí. El hombre decide tomar un crédito, compra su vehículo y pues ahora esta empresa que en su momento le dijo que comprara vehículo nuevo, entendemos, ya no le va a dar más contratación y pues se va a quedar colgado. ¿Hay qué responsabilidad hay que le podemos decir al televidente? Bueno, habría que revisar el vínculo contractual que él tiene con la empresa, sí, para saber la modalidad que tienen allí, con qué forma o garantía para que la empresa le garantice, valga la redundancia, que tenga una estabilidad durante la permanencia que él tiene su crédito con el vehículo. Pero obviamente él tiene que cumplir con su obligación que tiene de su crédito y pues si no existe ningún tipo de contrato, pues él no tiene... No es mucho lo que se puede hacer. Sí, es muy difícil, la verdad. Podría intentar por eso primero acudir a la conciliación para que con la empresa que él tenía contratado pues le establezca o le dé una serie de garantías para que él obviamente pueda cumplir con las mismas y de esa manera no se le vengan los acreedores encima. Bueno, tenemos una pregunta en audio que nos envían a través de WhatsApp y precisamente la vamos a reproducir en este momento. John, le comento lo siguiente, yo soy daltónico y a raíz de esa limitación que tengo, pues en todos los cargos que me he presentado últimamente, en la parte eléctrica, que es la parte que trabajo, pues he sido rechazado porque en todas me exigen certificado de trabajo en alturas y a las personas que padecemos daltonismo no nos dan certificado de trabajo de alturas. Esa es la ley que hay. Entonces mi consulta es la siguiente, a raíz de que no tengo ninguna oportunidad laboral por esta limitación, ¿será que puedo solicitar la pensión por discapacidad? Ya que, como le comentaba, no me dan ninguna oportunidad laboral. Es que inclusive, como le decía, cuando nos encontramos... Muy bien, esto es precisamente, nos envía el mensaje el señor Oscar Pinto. Él puede o no pedir esta discapacidad, él es daltónico, él trabaja en temas eléctricos, ha trabajado en hidroeléctricas, pero le decían, hombre, no le podemos dar a usted el cargo precisamente porque al momento de cortar un cable
puede confundir el color que le estamos diciendo con respecto a esto. ¿Qué puede hacer el señor Oscar Pinto? Tiene que obtener la valoración de la pérdida de la capacidad. Lo primero laboral. que debe hacer. Sí, eso es lo que tiene que obtener. Pedir una cita en su EPS y solicitarle al médico con toda la copia de su historia clínica, de todos sus antecedentes que tiene y su diagnóstico para que lo entren a valorar. Y de esa manera determinar si esta es superior al 50% y tiene más de 50 semanas cotizadas durante los 3 años anteriores a la fecha en que se estructure la misma, obviamente la persona tiene su derecho a la pensión de invalidez. Entonces esa sería la respuesta frente a ese caso. Bueno, importante entonces en este tipo de situaciones hacer la valoración para que se solicite precisamente eso. Es lo primero que se debe realizar antes sí, de determinar cuánto está la pérdida. Si la pérdida es superior al 50% por una enfermedad de origen común, obviamente ya tiene ganado su medio tiquete de la pensión porque debía cumplir, le faltaría cumplir con el tema de los 50 semanas anteriores a la fecha de la estructuración de la misma y de esa manera pues la persona tendría derecho a su pensión de invalidez. Algo que me nos comentaba, una señora. duda, perdón, Doc. El señor dice que es daltónico. Sí. ¿Estará consagrado eso en el manual? Sí, esto, dentro del 1507 están establecidos todos los diagnósticos y enfermedades. Entonces es lo que tiene que, es a través de la EPS solicitarle al médico que lo remita para la valoración. Inicialmente la hace la aseguradora de la EPS, luego con posterioridad la remite, si no está de acuerdo, a la Junta Regional y de esa manera el conducto regular para obtener la valoración definitiva como tal. Es una enfermedad de origen común y como tal pues le debe originar una pérdida de la capacidad laboral, que puede ser de 5, del 10, del 15 o puede ser hasta del 50%, frente a las limitaciones que él manifiesta. Algo que manifestaba precisamente el televidente es que a él lo que le pueden, o lo que le preocupa es que le digan, pero es que usted puede ver, tiene un problema de colores, pero usted puede ver, usted puede caminar, sus brazos funcionan, ¿por qué no se dedica a otra cosa? Y él dice, pues bueno, es que lo que yo sé hacer, y volvía a la pregunta que le hacía anteriormente, mi labor como tal es especialmente en esta puntual. Si a mí me valoran y me dicen que puedo hacer cualquier otra cosa, pero es que yo no sé hacer otra cosa, ¿esto sirve para dar la incapacidad? Es que dentro del manual está la valoración del rol ocupacional. Okay. Entonces, si mi rol ocupacional es como abogado y, por ejemplo, tengo una incapacidad o una mejor discapacidad en mis ojos o en mis manos, obviamente pues esta va a ser grave porque yo no puedo poder desarrollar mi actividad como tal, frente a un escritorio, frente a un computador, frente a labores administrativas, por decirlo así, o de oficina. Pero en este caso, como él es un técnico electricista, algo así, entonces obviamente su rol ocupacional está muy afectado, está en cero. La valoración debe ser bastante alta en ese sentido, pero ahí analizan un grupo de variables que son las que entran a determinar si efectivamente llega al 50%. Muy bien. Abogados, muchas gracias por haber estado participando con nosotros, dando respuesta a los televidentes, a ustedes. Gracias por estar en sintonía de lunes a viernes. Recuerden, lunes, miércoles y viernes estamos en vivo, martes y jueves las repeticiones de cada uno de los episodios de Actúe en Derecho. Los invitamos a que sigan participando. Un saludo especial también a quienes a través de Facebook Live nos envían sus saludos, sus preguntas. Recuerde que en redes sociales a las 7 de la noche, las cápsulas 5 minutos dedicadas a solo responder sus inquietudes. Gracias por haber estado participando con nosotros. Bendiciones, feliz tarde.